Imagina esta situación. Vas caminando por la calle, cuando un hombre alto, rubio y de ojos azules se acerca y te ofrece $100 para que te hagas unas fotos. Su voz calmada y educada te convence y decides aceptar. Subes a su apartamento, pero al entrar, algo te extraña. Un olor repulsivo llena el aire, como si algo hubiera estado descomponiéndose durante semanas. En el centro de la habitación, un bidón industrial, grande y extraño, te hace preguntarte si estás en el lugar correcto, o si algo muy malo está por suceder. Sigues adelante, movido no solo por el dinero, sino también por una rara curiosidad. Al llegar al dormitorio, ves pósters de hombres desnudos en las paredes, y en el televisor, El Exorcista 3 reproduce una de las escenas más perturbadoras del cine. Y es en ese momento cuando te das cuenta, has caído en una trampa mortal, porque este hombre, que parecía tan tranquilo y respetuoso, no es otro que Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee. Hoy, en este video, vamos a explorar la vida de uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Prepárate, porque esto no es una historia de ficción, es real y aterradora. Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee, es uno de los asesinos en serie más notorios y aterradores de la historia de Estados Unidos. Originario de Milwaukee, Wisconsin, Dahmer fue responsable de al menos 17 asesinatos a lo largo de una década, entre 1978 y 1991. Lo que hace que su caso sea tan espeluznante no es solo la cantidad de víctimas, sino la naturaleza macabra de sus crímenes. Dahmer no solo mataba a sus víctimas, sino que las desmembraba, las conservaba e incluso las consumía, lo que le valió el macabro título de caníbal. Lo impactante es que Dahmer parecía ser una persona común y corriente, alguien que pasaba desapercibido en la sociedad. Tenía una vida aparentemente normal, era educado, tranquilo y respetuoso, lo que hizo que, por años, nadie sospechara de sus horribles actividades. Nadie se imaginaba que detrás de su rostro sereno se ocultaba una de las mentes más perversas que haya existido en la historia criminal. Dahmer no nació siendo un monstruo. Su historia es un ejemplo aterrador de cómo una combinación de factores psicológicos, emocionales y sociales pueden desatar el mal. Un hombre aparentemente común que vivió una vida aparentemente ordinaria, pero que, en secreto, era un depredador de la peor clase. La infancia de Jeffrey Dahmer estuvo marcada por el abandono emocional y la disfuncionalidad familiar, aunque no provenía de una familia desestructurada como muchos otros asesinos en serie. Su padre, Lionel, era un científico químico, pero su trabajo y la constante ausencia en el hogar dejaron a Jeffrey en gran parte sin atención emocional. Su madre, Joyce, era muy hipocondríaca y dependía de la atención de los demás, lo que también contribuyó a un hogar inestable y emocionalmente vacío. Jeffrey creció sintiendo que no recibía el cariño y la atención que necesitaba, lo que lo llevó a volverse una persona introvertida y aislada. Desde pequeño, Dahmer mostró comportamientos extraños y aislados. A los 10 años, comenzó a experimentar con animales muertos, desmembrándolos y explorando sus entrañas. Esta fascinación por los cadáveres fue el inicio de una obsesión que lo acompañaría durante toda su vida. Lo que empezó como una curiosidad científica sobre los cuerpos, se transformó en algo mucho más oscuro. La sangre y las vísceras se convirtieron en símbolos de poder y control en su mente. A medida que crecía, la desconexión emocional que experimentaba en casa se intensificó. Dahmer se volvió cada vez más solitario y su comportamiento más extraño. Su atracción por los cadáveres de animales se mezcló con un despertar sexual temprano y perturbador, lo que lo llevó a desarrollar una obsesión por el control y la dominación. No solo se sentía atraído por los hombres, sino que también sentía el deseo de someterlos, controlar sus cuerpos y, en última instancia, poseerlos por completo, incluso después de la muerte. Durante su adolescencia, la situación empeoró. En la escuela secundaria, aunque parecía ser un chico tranquilo,
Sus compañeros notaron que tenía una actitud extraña y su comportamiento estaba cada vez más alejado de lo común. Había algo en su mirada, en su forma de actuar, que no encajaba. La gente lo veía como raro, y aunque no lo sabían, esa rareza era solo el reflejo de la oscuridad que estaba gestándose dentro de él. En este punto, Jeffrey ya estaba desarrollando fantasías cada vez más macabras, y aunque en su vida había momentos de normalidad, su mundo interior se estaba sumergiendo en una oscuridad profunda. A pesar de que su vida no era completamente disfuncional, las grietas en su psique fueron creciendo, preparándolo para convertirse en el monstruo que más tarde sería conocido. En 1978, a los 18 años, Dahmer cometió su primer asesinato. Stephen Mark Hicks, un joven que hacía autostop, aceptó la invitación de Dahmer para ir a su casa a tomar una cerveza. Aunque Steven hablaba sobre chicas, Dahmer no pudo resistir la compulsión de dominarlo. Después de que Steven se embriagara, Dahmer lo golpeó con una mancuerna y luego lo mató. Lo que sucedió después fue aún más perturbador. Dahmer desmembró el cuerpo de su víctima y durante un tiempo guardó las partes del cuerpo como trofeos macabros. Este primer asesinato no fue el último. Durante los años siguientes, Dahmer continuó con su macabra colección de cuerpos. A medida que sus crímenes se multiplicaban, también lo hacía su obsesión por la necrofilia y el control total sobre sus víctimas. La mayoría de sus víctimas eran jóvenes, en su mayoría hombres de color, y la mayoría de ellos se encontraban en situaciones vulnerables, como personas sin hogar o quienes frecuentaban bares y saunas gay. En 1985, Dahmer ya había establecido un patrón claro. Atraía a sus víctimas a su hogar bajo falsas promesas, los drogaba para que se desmayaran, luego los mataba y finalmente desmembraba los cuerpos. Algunos de los cuerpos eran desechados, otros los guardaba en su refrigerador o los conservaba como recuerdos macabros. Lo más escalofriante de todo esto es que Dahmer no solo mataba por placer, sino que se dedicaba a estudiar los cuerpos, a realizar experimentos y en algunos casos, incluso intentaba mantenerlos con vida a través de procedimientos grotescos. Dahmer disfrutaba de cada uno de estos momentos. Su necesidad de control y poder sobre sus víctimas no solo lo satisfacía emocionalmente, sino que lo mantenía enganchado a la vida que había creado. A medida que su número de víctimas aumentaba, Dahmer se volvía más audaz y confiado, pero también más errático. Sus crímenes empezaban a dejar pistas, y el monstruo que había sido capaz de esconderse por años empezaba a ser más vulnerable a ser descubierto. Finalmente, en 1991, el destino de Jeffrey Dahmer comenzó a cambiar. Tracy Edwards, una de sus víctimas, logró escapar de su apartamento tras un intento fallido de asesinato. Edwards, con las esposas aún puestas y temblando de miedo, logró alertar a la policía. Lo que los oficiales encontraron en el apartamento de Dahmer fue algo que ni siquiera ellos podían imaginar. La policía descubrió fotografías perturbadoras de sus víctimas, restos humanos y una colección macabra de trozos de cuerpos. Encontraron cabezas, torsos y otras partes de las víctimas disecadas y almacenadas en el apartamento. Fue un hallazgo horrible que dejó al mundo entero atónito. Dahmer no solo estaba matando, estaba llevando a cabo rituales grotescos y macabros con los cuerpos. A pesar de que Dahmer intentó minimizar la gravedad de sus crímenes y expresó remordimiento en varias ocasiones, no pudo evitar ser arrestado. Su captura se convirtió en un tema mediático que aterrorizó al público y sacudió al sistema judicial. El juicio fue un circo mediático, y las víctimas de Dahmer no solo fueron los asesinados, sino también una sociedad que nunca imaginó que alguien tan normal podría ocultar una monstruosidad tan grande. El 28 de noviembre de 1994, Jeffrey Dahmer encontró su fin en prisión. Fue asesinado por un compañero de recluso, Christopher Scarver, quien también estaba cumpliendo una condena por asesinato. Scarver atacó a Dahmer con una barra de metal mientras ambos realizaban una tarea de limpieza en el gimnasio de la prisión. Scarver, al ser interrogado,
Explicó que atacó a Dahmer porque le parecía repulsivo. Dahmer, en ese entonces, había hecho comentarios burlones sobre sus crímenes y en varias ocasiones jugaba con sus compañeros de prisión al hacerse pasar por un payaso para desestabilizarlos. Scarver sintió que la actitud de Dahmer era una burla hacia su situación y la de otros reclusos, lo que lo motivó a atacarlo. Al final, Dahmer murió debido a las heridas que sufrió en el ataque. La muerte de Dahmer no solo cerró un capítulo oscuro en la historia criminal, sino que dejó una sensación de justicia para aquellos que se sentían profundamente perturbados por su existencia. La historia de Jeffrey Dahmer nos recuerda que las personas no siempre son lo que parecen. A lo largo de su vida, Dahmer ocultó su monstruosidad bajo una fachada de normalidad. Su caso es una lección espeluznante de cómo, a veces, el mal se oculta en lugares donde menos lo esperamos, y cómo las apariencias pueden engañar incluso a las personas más cercanas. Al final, la historia de Dahmer es un recordatorio de que nunca sabemos realmente quién está a nuestro alrededor. Las señales pueden ser invisibles, pero las consecuencias pueden ser devastadoras. Gracias por acompañarnos en este oscuro viaje. Si este video te impactó, no olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más historias como esta. Hasta la próxima.